Sin incidentes transcurrió la jornada electoral en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral reiteró que contará todos los votos de las elecciones en las que más de 13 millones de ciudadanos estaban llamados para elegir autoridades locales y para votar en un referendo impulsado por el presidente Guillermo Lasso con el principal argumento de combatir la inseguridad. Ya son al menos 24 los muertos y cerca de 1000 los heridos por los incendios forestales en Chile, al tiempo que 10 personas sospechosas de provocar fuegos fueron detenidas. Las autoridades informaron que más de 50 conflagraciones permanecen activas y las regiones más afectadas siguen siendo Ñuble, Biobío y la Araucanía. El gobierno de Perú amplió el estado de emergencia en 4 regiones más. Con ello son ya 7 las regiones que ven eliminados los derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales en el marco de las protestas antigubernamentales que dejan al menos 59 muertos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Ecuador. Allí el Consejo Nacional Electoral reiteró que contará y respetará todos los votos de las urnas en las elecciones regionales en medio de la preocupación ciudadana por la demora de la entrega de resultados. La participación en los comicios superó el 80%. Más de 13 millones de ciudadanos estaban llamados a votar sobre 8 propuestas para modificar la constitución del país en un referendo que ha sido defendido por el gobierno de Guillermo Lasso como un paso hacia la lucha de la inseguridad que vive el país. Escuchemos al CNE. Es importante mencionar que el procesamiento y la difusión de resultados no se detendrá sino hasta obtener el 100% de las actas válidas, es decir, las juntas provinciales electorales, así como los miembros de las juntas receptoras del voto, siguen con su trabajo hasta concluir al 100%. Tengan la certeza que el Consejo Nacional Electoral respetará cada uno de los votos expresados por los ecuatorianos en las urnas. Como avanzábamos, la inseguridad ha sido el argumento clave de Guillermo Lasso para defender el voto a favor de las reformas constitucionales. En el siguiente informe, Manuela Cano nos da más detalles sobre la situación de violencia en el país y las medidas que plantea el Ejecutivo. La inseguridad en el centro del referendo de Ecuador. Este domingo el país fue a las urnas en sus elecciones regionales, un acontecimiento en el que también decidieron si aprobar o no una serie de modificaciones a la Constitución. Una votación que llega después de que Ecuador viviera uno de sus años más críticos en términos de violencia de diferentes tipos. En 2022, Ecuador registró unas 4.550 muertes violentas, 82,5 más que en 2021 y su registro más alto desde 1990. Así, el gobierno de Guillermo Lasso ha promocionado y alentado a votar a favor de las modificaciones, asegurando que se encaminarán a revertir dicha situación. La primera pregunta con la que se encontraron los ecuatorianos fue: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Según el gobierno, la extradición, hasta el momento prohibida por la Carta Magna del país, ayudará a desmantelar las bandas de crimen organizado y también tendrá una función disuasiva. Una justificación que ha generado críticas de varios sectores que señalan que no es suficiente para luchar contra las inseguridades del país y que hacen falta medidas profundas contra la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, los ecuatorianos votaron sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, una propuesta que ha sido defendida por Lasso, quien señala que con mayor independencia, esta podrá afrontar de manera más oportuna los casos de delincuencia. En 2022, el gobierno ecuatoriano optó por decretar el estado de emergencia en varias regiones del país debido a un repunte de la violencia, sobre todo en las cárceles, terminando el año como uno de los países en donde los ciudadanos se sienten más inseguros de la región, según Gallup. Y pasamos a Chile, donde los incendios en el centro del país han dejado al menos 24 muertos. Se ha arrestado a 10 sospechosos de provocar los fuegos, la otra causa de esta situación, junto a las altas temperaturas en una ola de calor que no da indicios de llegar a su fin. Alba Santana tiene los detalles.
Entre llamas, así se encuentra el centro-sur de Chile, donde hay más de 260 focos de incendios, 80 de ellos en activo, que ya han arrasado miles de hectáreas, han dañado centenares de viviendas y han dejado varios muertos, entre ellos miembros del equipo de bomberos y civiles, y una decena de detenidos sospechosos de provocar los fuegos, algo que ha obligado al país a pedir ayuda internacional. Se ha hecho a través de la Cancillería una solicitud de apoyo internacional. Se han tomado ya contacto con varios gobiernos para reforzar las gestiones. Estos contactos se están haciendo con varios países de la región: Brasil, Argentina, Uruguay. Los incendios se concentran en las regiones de Ñuble y Biobío, que están bajo estado de excepción por catástrofe, y también en Maule y la Araucanía. Una situación que obligó al presidente Gabriel Boric a cancelar sus vacaciones y trasladarse a la zona. Quiero decirles de que Chile entero llora con ustedes hoy día, y también mediante este momento duro agradecerle eternamente a bomberos, a las bomberas, por el tremendo sacrificio que están haciendo. Las alertas rojas y las órdenes de evacuación han obligado a muchos a buscar refugio en albergues, ya que las llamas han dejado a muchos sin casa y han forzado la evacuación de municipios enteros. Terrible, porque es esfuerzo de años de mi hermano. De 2017 que no veíamos algo así, se está quemando la casa al vecino, los vecinos están sacando a poco sus cosas. Y llega la ayuda, pero uno ve que parece que no fuera suficiente. Lo único que quiere es que llegue agua, que el helicóptero, que llegue los de CONAF, que llegue todo el mundo. Chile está en medio de una ola de calor, principal causa de los incendios. En los últimos días, las temperaturas en la zona han rozado los 40 grados Celsius y se esperan nuevas máximas para el próximo martes. El gobierno de Perú amplió el estado de emergencia en 4 regiones más a causa de las protestas antigubernamentales que en varias ocasiones han terminado en actos violentos y dejan al menos 59 muertos. Los departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua se unieron a Cusco, Puno y Tacna. Los 7 estarán en emergencia por 60 días, lo que significa que en ese periodo se eliminan los derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Además, en Puno habrá toque de queda nocturno. Manuela Cano nos explica en el siguiente informe las razones de la región andina del país para salir a protestar. Desde los Andes brota la ira en Perú. En ciudades como Cusco, en el sur del país suramericano, los habitantes denuncian la falta de oportunidades en dicha región del país. Unas desigualdades que explican, en parte, las masivas manifestaciones que han recorrido el territorio peruano desde diciembre. Que sí, nosotros sentimos que desprecian, hay un centralismo fuerte, como en la colonia. Lima sigue siendo la capital política, económica y administrativa del país. Entonces, nosotros nos sentimos indignados frente a eso. Aseguran que la capital se lleva gran parte de los recursos gubernamentales, profundizando una enorme brecha que ha generado el hartazgo en una buena parte de la población. Pareciera que hay un país que se llama Lima y otro país que es el resto del Perú. Precisamente es desde el sur donde miles de manifestantes han iniciado su camino hacia Lima, para hacer escuchar sus voces desde la periferia a la capital. Unas movilizaciones que, según Julio Oliviera, antropólogo, denuncian el olvido de la zona andina de Perú. Jamás invirtieron en los Andes, tomando en cuenta que los Andes, que toda la sierra es la que mantiene a la capital del Perú. En los campos del país también se siente el inconformismo. Rubén García, que ha dedicado su vida entera a trabajar la tierra, dice sentirse invisible para el Estado y sus instituciones. Por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos así, vamos al hospital y uno tiene que gastar su dinero, no hay ningún apoyo. A pesar de ser una de las principales zonas turísticas del país, escondiendo maravillas como Machu Picchu, gran parte de los habitantes andinos aseguran que esos ingresos no se ven reflejados en su día a día, un reclamo que seguirá sonando en las calles. La mariposa monarca, especie en peligro de extinción, empezó a resurgir en California. Esto luego que su eclosión se retrasara por las duras tormentas en el estado estadounidense. Un acontecimiento esperanzador para quienes cuidan esta especie que estuvo a punto de desaparecer hace 3 años. Pese a ello, los expertos temen que esta tardía eclosión sea perjudicial para ellas. Los voluntarios han contado más de 330.000 mariposas, la mayor cifra de los últimos 6 años.
Y en la ciudad de Los Ángeles se llevó a cabo la edición número 65 de los premios Grammy a lo mejor de la música, y la cantante estadounidense Beyoncé hizo historia y se convirtió en la artista con más galardones al superar los 31 que recibió el director de orquesta húngaro Georg Solti por su álbum Renaissance. En representación latina, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se destacó al hacer el acto de apertura de la ceremonia. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a France 24.